Vamos a abrir la palabra del Eterno en el libro de Deuteronomio. Es la primera porción de este libro. Ya concluimos con el libro de Números. En el Shabbat anterior se nos estuvieron hablando de las 42 jornadas por las cuales pasó el pueblo de Israel, ¿no? Y estas son 42 etapas a veces que nosotros debemos de cumplir para llegar a esa tierra prometida. Le voy a dar lectura. Es Deuteronomio capítulo 1. La palabra del Eterno dice así: estas son palabras que habló Moisés a todo Israel, a este pueblo del Jordán, a este lado del Jordán en el desierto, en el Araba, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Disab. Bueno, este libro se le conoce como el libro de Devarim, el quinto libro de la Torah, del Pentateuco, del Humash. Y Devarim en español quiere decir: estas son las palabras. Ahora, ¿qué nos quiere decir esta parashá, aparte del significado que tiene? Es que ya se nos acercan las fiestas del otoño. De hecho, nosotros debemos de terminar de estudiar la Torah unos días después de Yom Teruah, y nuevamente empezamos a estudiar la Torah desde Génesis. El estudio, sí recuerda que hay dos calendarios, ¿verdad? El calendario religioso y el calendario civil, o el calendario espiritual y el calendario civil. El calendario de la creación, que es el civil, o el calendario que estableció Dios en Éxodo capítulo 12, ¿no? Cuando iban a celebrar la Pascua, donde dice: este será el principio de los meses. Ahora, debemos de tener cuidado cuando se refiere a una fecha, porque por ejemplo, si nos vamos al Levítico capítulo 23, ahí se nos dice: en el séptimo mes celebrará la fiesta de las trompetas. Bueno, en el séptimo mes es en el calendario religioso, pero en el calendario civil es el primer mes. Ajá. Y ahora, el estudio de la Torah comienza en el primer mes, que vendría siendo en el calendario religioso el séptimo mes. Y cuando ya estamos estudiando el libro de Devarim, ya faltan pocas semanas, pocos meses para celebrar la fiesta de las trompetas, del día de expiación y de Sukkot, la fiesta de las cabañas. Y entonces cada que se encuentre con Deuteronomio ya se debe de estar acordando que se vienen las fiestas. Al final vamos a dar las fechas de las fiestas para este 2021. Bueno, entonces la parashá se llama Devarim, empieza en el capítulo 1 y termina en el capítulo 33, versículo 22. Ahora, su significado, como dijimos, estas son las palabras. Y si continuamos leyendo, dice: las palabras que habló ¿quién? Moisés. Este libro de Deuteronomio no fue dictado a Moisés para que lo escribiera. El libro de Génesis, de Éxodo, de Levítico y de Números, Dios le dictó a Moisés palabra por palabra. Pero el libro de Deuteronomio, ese lo escribió Moisés bajo la guianza del Espíritu Santo, bajo la Ruach HaKodesh. Los primeros 4 libros sí fueron escritos, fueron dictados por el Eterno Moisés. Ahora, dentro de todas las escrituras, lo que es la Torah, los primeros 5 libros son los 5 libros que tienen que están por arriba de los demás libros.
en autoridad, en santidad. Por ejemplo, si tenemos aquí el libro de los profetas, o los profetas, los libros históricos, la Torá siempre va a ser la máxima en autoridad, la máxima, algunos dicen, en santidad. Ahora, este libro no es, el Pentateuco, la Torá, no tiene más autoridad por ser el libro más antiguo, porque todavía aquí dentro de las escrituras hay un libro aún mucho más antiguo que la Torá, y es el libro de Job. El libro de Job fue escrito antes que la Torá, y fue escrito por Moisés también. Pero así como el libro de Deuteronomio, el libro de Job no fue dictado palabra por palabra a Moisés para que lo escribiera, sino que también Moisés fue guiado por el Espíritu Santo, así como los profetas, para que se escribiera ese libro. El libro de Job es el libro más antiguo que tenemos aquí dentro de las escrituras que tenemos en nuestras manos. Entonces, la Torá no tiene más autoridad, vamos a decirlo así, que todos los demás libros por ser el más antiguo, sino porque son palabras que Dios le dictó a Moisés. Y las otras, igual es palabra de Dios, pero fueron inspiración hacia los profetas. Cuando Moisés escribió Job, es como si un profeta hubiera escrito, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Daniel. Ahora, un dato sobre esta parashá de Deuteronomio. No sé si usted ha escuchado hablar del libro del Zohar. El libro del Zohar son comentarios de la Torá. En el libro del Zohar encontramos comentarios de la parashá de Bereshit, de la porción de Noé, y se nos desglosan secretos que vienen ocultos, o se decodifican los secretos que están en la Torá. En la parashá de Devarim no está incluida dentro del Zohar. O sea que esta es una parashá un tanto misteriosa. Ahora, esta parashá, estas palabras que Moisés habló, fue antes de que él muriera. De eso se trata este libro. Algunas palabras que habló Moisés antes de su muerte, porque aquí de hecho las primeras tres parashá son palabras de Moisés al pueblo, y son palabras de exhortación. Son palabras de exhortación. Entonces, como que las palabras de un líder cuando se despide. Moisés ya sabía que iba a entrar a la tierra prometida, y pues pasó a dar algunas palabras al pueblo. Son palabras de exhortación, de amonestación. Lo vamos a ver, por ejemplo, en el versículo 3 del primer capítulo. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Adonai había mandado acerca de ellos. Esto lo habló 40 años después. Nos habla de esta parashá, nos habla de cuando, vuelve a recordar cuando los espías fueron y vinieron, y el pueblo se desanimó, se rebeló, ya no quería entrar a la tierra prometida, y el Eterno mandó una corrección ahí, y fue cuando dijo: todo el pueblo va a pasar. Que diga, todo el pueblo no va a pasar, nadie de los que salieron de Egipto va a pasar, excepto ¿quién? Caleb y Josué. Pero Moisés, Aarón, todos los que salieron de la tierra de Egipto no pasaron, y eso fue porque se rebelaron. Eran un pueblo rebelde, aquí lo dice en esta parashá, porque cuando regresaron los espías, pues
mm, como que se desanimó el pueblo. Moisés les recuerda que solamente estuvieron dando vueltas en el desierto. En el capítulo 2 nos habla, vamos a darle lectura al versículo 1 del capítulo 2 de Deuteronomio. Y dice: luego volvimos y salimos al desierto, camino al Mar Rojo, como Adonai me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. O sea que estaban dando vueltas ahí sobre el desierto. El pueblo tenía que ir donde la columna de fuego estaba, donde la columna de humo estaba. Y es por eso que el Eterno les estuvo dando vueltas ahí. ¿Y eso por qué? Porque todavía no sacaban a Egipto de ellos. No podían entrar a esa tierra prometida porque todavía tenían mente de esclavos. Tenían que tener mente de gente libre para ir y poseer la tierra. También en esta parashá se nos habla de la derrota, cuando van a derrotar a Og, rey de Basán. Cómo es que ya empiezan a repartir la tierra. Le dan tierra a los de Rubén, a los de Gad y a la media tribu de Manasés. Ahora vamos al último versículo de la parashá. Dijimos que era 3:22, ¿verdad? Y la palabra del Eterno dice así: no los temáis, porque Adonai vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Bueno, como ya mencionamos, Moisés primero le habló un poco fuerte al pueblo, pero al último lo que él quería era alentarlos. Y ahora les habló un poco fuerte porque él ya no quería que volvieran a cometer los mismos errores en la tierra prometida. No quería que cometieran esos errores que cometieron en el desierto. Es como a lo mejor cuando un padre corrige a un hijo, a lo mejor al principio le habla un poco fuerte, pero al último creo que lo más recomendable es dar una palabra pues de aliento, una palabra para animarlos, para que le echen ganas, a pesar de que sea una amonestación o una corrección. Y aquí Moisés pues sí les habló un tanto fuerte al pueblo de Israel, pero al final les dijo estas palabras, que fueron: no temáis, porque el Señor vuestro Dios es el que pelea por vosotros. O sea, Moisés ya no podía ir con ellos para conquistar la tierra. Él ya no podía pasar a la tierra prometida. Y es por eso que él les dice eso. Les pasa esa confianza, esa fe. Vemos que es un líder. Para que le echen ganas y para que confíen en el Señor. Y a la hora de las circunstancias, pues no vayan a hacer algo indebido, ¿verdad? Como quererse regresar a Egipto, como querer levantar un becerro de oro, como quejarse porque no hay agua o porque está un poquito dura la batalla. Es por eso que Moisés les recuerda todo lo que hicieron, y hasta por ahí dice que por motivo de ellos el Señor no lo dejó entrar a la tierra prometida. Y el último les da esas palabras. Entonces aquí vemos en el libro de Deuteronomio las palabras de un líder antes de morir. Sí, porque aquí mismo el Eterno le delegó esa autoridad a Josué. O también podríamos tomarlo de esta manera: las palabras de un líder, pues cuando se va y deja a alguien a cargo, ¿verdad? Porque al final, si hubo alguien que tomó su lugar, alguien tenía que ocupar el puesto de Moisés. Los lugares no van a estar vacíos, nunca. Cuando nos vayamos, nuestros lugares van a ser ocupados, aun cuando partamos con el Señor. Y si todavía no viene, pues nuestros lugares van a ser ocupados.
Va a haber alguien aquí enseñando, va a haber alguien pastoreando, va a haber alguien en la alabanza. Los lugares no se quedan vacíos. El lugar de Moisés no se quedó vacío. Entonces aquí vemos las palabras que dijo un líder antes de morir. Ahora vamos al libro de Juan, de Lucas, capítulo 24. El libro de Lucas, capítulo 24. Vamos al versículo 44. Y les dijo, bueno, la palabra del Eterno dice así, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Miren, aquí son palabras de Yeshua, después de que fue crucificado. Igual él ya iba a partir para con el Padre. Entonces él también dijo unas palabras como líder. En él también quedaron personas en su lugar que fueron sus 12 apóstoles. Y si vemos aquí dice en el primer renglón, y les dijo, estas son las palabras. Estas son las palabras que es de Barín. Y aquí vemos una relación, ¿verdad? Aquí dice de Barín, y es la despedida de un líder para con sus seguidores, así como con Moisés. Ajá. Las palabras de Moisés para el pueblo, para sus seguidores. Él era el líder, tenía seguidores, y dijo, estas son las palabras de Barín. No son las palabras del Eterno, son palabras de Moisés inspiradas por el Eterno. Estas son las palabras que os hablé estando con vosotros. Ajá. Bueno, en el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento. Ajá. Aquí vemos que Yeshua abre el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Ahora muchos como que buscamos eso, ¿verdad? Es lo que buscamos todos los días de nuestra vida, que el Eterno nos abra el entendimiento para que nosotros podamos comprender estas escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase. En el 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón. Ajá. Entonces, parte de la misión de los 12 apóstoles era que predicaran muchas gracias, el arrepentimiento y el perdón. Ahora todo trata sobre el reino. Estas escrituras hablan del reino, la Torah habla del reino, todo tiene que ver con el reino de Dios. De hecho, ese es el tema de todas las escrituras. Si pudiéramos decir, si nos pidieran definir las escrituras en una sola palabra, la palabra sería reino. ¿Qué estaba haciendo Moisés? ¿O qué iba a hacer el pueblo de Israel? Iban a ir a conquistar un reino, ¿no? Iban a ir a conquistar un territorio. Un reino tiene que ver con un rey, con un territorio y pues con las leyes, ¿no? Las leyes en este caso son las escrituras. Este líder primero los amonestó, después los alentó porque tenían que ir a conquistar una tierra. Ajá. Y Yeshua dijo, para que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas.
O sea que los apóstoles o todos los que estaban con Jesucristo tenían que anunciar lo que Jesucristo había hecho, que había resucitado de entre los muertos, que lo que está escrito en las Escrituras acerca de Jesucristo se hizo real, Él lo cumplió, sanaba enfermos, resucitaba muertos, echaba fuera demonios, y predicaba Él el reino de los cielos. Que el reino de los cielos llegara aquí a esta tierra. Entonces aquí vemos las palabras que Yeshua dejó no solamente para los apóstoles y para todas aquellas personas que estaban ahí, sino aún para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos sus seguidores, Él es nuestro líder, nosotros somos sus seguidores, así también como el pueblo de Israel siguió o sigue siguiendo todavía a Moisés, los amonestó y aún así les dijo: no teman, no teman. Vamos al capítulo en el versículo 49 de ese mismo capítulo de Lucas, capítulo 24, y dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis vestidos de poder desde lo alto. Aparte del Eterno dar algunas palabras y algunas órdenes de lo que tenían que seguir haciendo, que era predicar ¿qué? El arrepentimiento, el perdón, aparte les dio poder. Porque aún en otros evangelios al final dice: cosas como las que vieron tienen que hacer y aún mayores. Entonces parte de lo que nosotros debemos hacer como seguidores de Yeshua es practicar lo que hizo Yeshua, ¿no? Ir y orar por un enfermo, predicar el arrepentimiento, el perdón. Entonces es parte de nuestra misión como siervos de Yeshua. Pero en la parte dice que nos dio algo, nos dio al Espíritu Santo, que es el poder. Es para que nosotros hagamos lo que Él nos mandó a hacer, o lo que a cada quien nos toca. Vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 6. Entonces dijimos que Deuteronomio no es un libro dictado a Moisés. Y ahora un dato curioso sobre el libro de Hechos es que fue el primer libro escrito del Nuevo Testamento, aproximadamente en el año 70. Ya los evangelios fueron escritos aproximadamente en el año 100. Pero el libro de los Hechos fue escrito aproximadamente en el año 70, después de la era común, después de Yeshua. En el versículo 6 voy a leer: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Ven cómo trata todo del reino? Aquí los discípulos pensaban, o la gente que estaba ahí pensaba, que ya era el momento de que Yeshua iba a tomar el control sobre toda la tierra. Y vemos lo que le responde Yeshua. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, en los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, si se da cuenta, todos hablan de la vida de nuestro Señor Jesucristo, desde que aproximadamente nació, murió, resucitó y partió con el Padre. Así también nos habla el libro de los Hechos. Nos habla de las últimas palabras de un líder para con sus seguidores. Entonces les dijo que iban a recibir poder.
En el 8, para que reciban poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le cubrió, que le ocultó de sus ojos. Bueno, entonces aquí hay una relación. Bueno, aquí vemos a dos grandes líderes, dando sus últimas palabras a sus seguidores, y era porque ellos tenían que, Yeshua, los dos tenían que ir con el Padre. Ahora, al principio aquí Moshe pues los amonestó. A lo mejor Yeshua también pudo como que haberlos amonestado, porque dice, él ya les había dicho que él tenía que padecer, que tenía que ser crucificado y que iba a resucitar, pero como que los discípulos se les olvidó que él tenía que resucitar, y ahí fue cuando les abrió el entendimiento para que comprendiesen lo que venía del escrito en los salmos, en los profetas y en la Torá. Entonces vemos que al principio hay palabras de amonestación, después hay palabras de aliento, pero aparte de las palabras de aliento y las órdenes que nos da Yeshua de predicar el Evangelio en todas las naciones de la tierra, él aparte nos da una herramienta que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el poder para que nosotros podamos cumplir ese propósito o esa tarea que el Eterno nos encomendó. Ahora, cuando usted requiera o va a pasar a una siguiente etapa y ya trae ciertos seguidores, bueno, pues puede tomar este ejemplo que nos dejó Moisés, este ejemplo que nos dejó nuestro maestro para sus seguidores. Si los seguidores, bueno, en donde quiera va a haber errores, porque estamos todavía aquí en esta tierra. Entonces a lo mejor sí puede haber alguna amonestación, pero no nos vayamos a quedar ahí, ¿verdad? Nada más amonestándolos y ya ahí los dejamos. No, sino al final pues dar una palabra de aliento, porque va a haber gente que se va a tener que quedar en nuestro lugar, y a lo mejor cometió algunos errores en su caminar, pero al final lo que nosotros debemos de hacer es animar a todos los que vienen detrás de nosotros para que sigan en la obra del Señor. Ahora, Yeshua es nuestro líder máximo. Si estudiamos el liderazgo, yo creo que es al que se debería de poner en primer lugar, porque lo que él predicó desde hace 2000 años se sigue predicando. O sea, muchos líderes, a lo mejor habrá gente muy inteligente que levantó empresas muy grandes, pero que en algún momento llegaron a su final. Y Yeshua vemos hace 2000 años y todavía se siguen predicando sus palabras, todavía se siguen enseñando sus enseñanzas. Se habla de él, es el líder supremo, es nuestro máximo líder para nosotros. Y bueno, estas palabras no se nos deben de olvidar, las últimas palabras que nuestro líder dijo. A lo mejor por ahí se nos llegará a olvidar una parábola, pero yo creo que las últimas palabras que dijo Jesucristo antes de que partiera con el Padre las debemos de tener un tanto grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón, porque eso nos recuerda a lo mejor por qué estamos aquí. Amén. Bueno, espero que este mensaje sea de bendición para su vida. Nos